as bad luck, as something you need to look into on structurally, like how did this happen? How do you view that as a leader in this franchise? Yeah, I think it's bad luck. Bad luck. Que sea mala suerte es algo que hay que analizar a fondo. ¿Cómo pasó esto estructuralmente? ¿Cómo lo ves tú como líder de esta franquicia? Sí, la verdad. Creo que fue mala suerte, dice, con la voz de alguien que carga el peso de todo un deporte sobre los hombros. Y es que cuando ese peso cae encima, las reglas normales dejan de existir. Cada partido se convierte en una cuestión de vida o muerte para todos los involucrados. El Fever de Indiana pensaba que estaba entrando en una etapa tranquila, de crecimiento paciente y progreso gradual. Pero desde el momento en que Caitlin Clark pisó esa cancha, el reloj empezó a correr 10 veces más rápido de lo normal. Cada jugada, cada derrota, cada decisión táctica quedó bajo un microscopio global gigante, donde las excusas de siempre ya no sirven. Por eso, cuando empezaron a correr rumores de que la directiva del Fever había tomado una decisión drástica sobre la entrenadora Stephanie White, justo después de una derrota aplastante ante las Aces de Las Vegas, toda la comunidad del básquetbol entró en pánico total. Los fans buscaban respuestas. Los medios corrían a cubrir la historia. Y en medio de todo ese caos estaba Caitlin Clark, completamente sorprendida por lo rápido que se salió todo de control detrás de puertas cerradas. Para entender cómo una franquicia pasa de ser un equipo esperanzador a estar en plena crisis interna de la noche a la mañana, hay que entender en qué se convirtió Indiana en tan poco tiempo. Antes de la llegada de su estrella generacional, este equipo operaba tranquilo, lejos de los reflectores, con poca presión y espacio de sobra para equivocarse. Pero casi de un día para otro, el Gainbridge Fieldhouse se convirtió en el epicentro absoluto del básquetbol femenino. Estadios agotados en cada parada, récords de asistencia cayendo uno tras otro, un rating de televisión disparado a millones, y cada transmisión analizada segundo por segundo. La directiva ya no manejaba un equipo cualquiera. Manejaban un activo multimillonario de altísimo riesgo, donde fallar en televisión nacional significaba una reacción pública feroz. El margen de error desapareció por completo. Y arriba entendieron algo clave: cuando tienes a una jugadora de talento mundial, la ventana para ganar se abre de inmediato, esté o no lista tu cuerpo técnico. Pero eso no fue todo. El punto de quiebre no llegó en una reunión tranquila de oficina en el receso. Explotó en plena cancha, en un partido devastador contra las poderosas Aces de Las Vegas. Enfrentar a un equipo campeón, curtido en la batalla, liderado por Aja Wilson y dirigido por Becky Hammon, ya era la prueba más difícil del calendario. Pero lo que debía ser un examen de nivel se convirtió en un desastre incómodo para Indiana. Desde el primer cuarto, las Aces desarmaron la defensa de Indiana con precisión quirúrgica, dejando a las jugadoras perdidas en los cambios, tarde en las rotaciones. En ataque, Las Vegas mandó dobles marcajes agresivos contra Clark, retando al resto del equipo a responder bajo presión. Y la respuesta desde la banca del Fever fue lenta. Los ajustes no llegaban a tiempo, y la frustración empezó a notarse en la cancha. Las cámaras capturaron a Clark mirando hacia la banca, confundida por las jugadas ordenadas, mientras su lenguaje corporal le gritaba al mundo entero que algo estaba profundamente roto en el plan de juego. Perder contra un rival de nivel campeón es una cosa. Que te superen tácticamente por completo en un escenario nacional es otra muy distinta, y eso hizo sonar todas las alarmas hasta la cima de la organización. Cuando sonó el silbatazo final y las Aces se retiraron con una victoria cómoda, el ambiente en el palco ejecutivo del Fever se congeló. La gerencia general observó en silencio cómo el equipo caminaba hacia el túnel con los hombros caídos. En el deporte de alto nivel, la imagen lo es todo, y perder de esa manera hizo ver que el cuerpo técnico había tocado un techo que no podía superar. Esa misma noche se activaron reuniones de emergencia hasta altas horas. Los ejecutivos debatían si el cuerpo técnico tenía la flexibilidad necesaria para navegar la presión de playoffs, o si el sistema actual estaba frenando el verdadero potencial de un plantel estelar. El consenso se formó rapidísimo: seguir siendo pacientes podía ser incluso más peligroso que tomar un riesgo enorme. Y lo que pasó después sacudió a toda la liga. El conflicto entre la directiva y Stephanie White no nació de la nada después de una mala noche contra Las Vegas. Llevaba semanas cocinándose en silencio.
cuando contrataron a Witte, su trayectoria y sus lazos previos con la organización la hacían ver como una opción segura y experimentada para guiar a un grupo joven. Pero detrás de puertas cerradas, la grieta de estilos se hacía cada vez más grande. La filosofía de Witte se basaba en jugadas estructuradas de media cancha, sistemas metódicos y disciplina defensiva estricta. Pero el estilo de Clark vive de la transición rápida y constante, decisiones veloces, libertad creativa sin parar. Meter a una atleta explosiva y de ritmo altísimo dentro de un sistema rígido y mecánico es, básicamente, apagar su mayor fortaleza. Las jugadoras quedaron atrapadas entre seguir instrucciones estrictas o confiar en su instinto natural, y el resultado fueron jugadas dudosas, mal espaciamiento, y pérdidas de balón carísimas en momentos clave. Cuando la filosofía de un entrenador choca de frente con el estilo de una superestrella generacional, la directiva enfrenta una decisión obvia. En el deporte de hoy, no ajustas a la estrella al sistema, ajustas el sistema a la estrella. Según voces internas del equipo, la gerencia general sentía que Witte era demasiado rígida, que se negaba a abrir la pizarra para explotar al máximo la visión de pase y el tiro de larga distancia de Clark. La derrota ante las Aces solo fue la gota que derramó el vaso, exponiendo esas fallas de sistema frente a millones de espectadores. La directiva entendió que si esperaban más tiempo, arriesgaban desperdiciar un año clave del mejor momento de su núcleo de jugadoras. Pero mientras los ejecutivos ya estaban listos para actuar, la reacción humana dentro del vestuario fue mucho más volátil de lo que nadie esperaba. Cuando los detalles de estas discusiones llegaron al plantel, Caitlin Clark quedó, según reportes, genuinamente en shock. Sí, había mostrado frustración visible en la cancha durante los momentos difíciles, pero jamás imaginó que la directiva actuaría con tanta rapidez y contundencia. De repente, Clark se vio empujada a un foco incomodísimo, con fans y medios preguntándose cuánta influencia tuvo ella en la decisión. Ya es difícil ser una joven superestrella cargando la popularidad de toda una liga, pero que te perciban como la causa silenciosa de un cambio organizacional tan grande es otro nivel de presión completamente distinto. Cada comentario postpartido, cada respuesta en entrevista, hasta la actividad más simple en redes sociales, todo era analizado buscando mensajes ocultos o señales de conflicto interno. Dentro del vestuario, la tensión se volvió cada vez más compleja. Las veteranas, que habían construido relaciones cercanas con el cuerpo técnico, se sintieron, según reportes, traicionadas por ese giro repentino en la lealtad de la organización. Algunas sintieron que despedir o reemplazar a una entrenadora después de una sola derrota de alto perfil mostraba pánico y falta de visión a largo plazo. De otro lado, las jugadoras más jóvenes, que se sentían limitadas por los esquemas rígidos, reconocían en silencio que quizás una mirada fresca era justo lo que el equipo necesitaba para desatar su verdadero potencial ofensivo. Esa división sutil creó un ambiente incómodo, donde había que reconstruir la confianza sobre la marcha, mientras se intentaba mantener los objetivos de temporada bajo los reflectores de toda la nación. Y más allá de las paredes de Indiana, el resto de la WNBA seguía cada rumor con lupa. Las demás franquicias saben que el caos organizacional es la forma más fácil de abrir grietas en un contendiente en ascenso. Ejecutivos rivales ya especulaban si este caos interno abriría oportunidades, apostando a aprovechar la incertidumbre del plantel o el posible descontento de sus jugadoras. En el deporte profesional, los rivales rondan como buitres apenas huelen inestabilidad en un equipo de primer nivel. Indiana sabía que un solo paso en falso podía desatar un efecto dominó que pusiera en riesgo todo lo construido desde el día del draft. Todo este drama refleja una tendencia mucho más grande en el deporte femenino moderno: el dinero de la televisión. El engagement de los fans y los patrocinios corporativos han transformado por completo los tiempos de paciencia dentro de las organizaciones. Antes, los equipos tenían 3 o 4 temporadas completas para crecer con sus errores, aprender de las derrotas en playoffs, y construir química de campeón poco a poco. Pero en el panorama actual, marcado por momentos virales, apuestas deportivas en tiempo real y transmisiones nacionales masivas, la paciencia ya no existe. Dueños y patrocinadores exigen éxito inmediato en playoffs y retorno de inversión alto. Si un entrenador no entrega victorias de nivel de inmediato, la directiva siente presión financiera y pública para hacer un cambio. El Fever de Indiana se convirtió en el caso de estudio perfecto de este cambio acelerado, donde tanto talento crea un ambiente donde el fracaso se castiga al instante.
mientras la noticia dominaba los programas deportivos, los analistas ya debatían quién podría hacerse cargo de una situación tan visible y a la vez tan frágil. Dirigir al Fever de Indiana ya no es un trabajo de entrenador normal, es uno de los puestos con más presión de todo el deporte mundial. La candidata ideal no solo necesita conocimiento táctico de pizarra, necesita carisma para manejar el escrutinio mediático constante, flexibilidad para construir un ataque alrededor del instinto hiperrápido de Quark, e inteligencia emocional para manejar un vestuario dividido por un cambio organizacional tan repentino. Encontrar a alguien con las tres cosas, y meterla en plena temporada, es prácticamente una misión imposible para cualquier gerente general. La derrota ante Las Vegas terminó exponiendo la diferencia brutal entre una máquina de campeonato ya pulida y un grupo talentoso que todavía busca su identidad. Las Vegas ganó porque su cuerpo técnico y sus estrellas llevan años alineados en filosofía, construyendo una cultura donde cada quien sabe exactamente su rol bajo presión extrema. Indiana, en cambio, intentó construir esa cultura de la noche a la mañana, apoyándose solo en el talento individual para tapar debilidades estructurales. Y contra la élite, el talento individual nunca alcanza. Sin un plan colectivo en el que todos crean de verdad, la gerencia entendió que seguir en el mismo camino solo llevaría a repetir la misma decepción contra los rivales de arriba. Para Caitlin Clark, este momento representa un giro enorme en su carrera. Está aprendiendo, en carne propia, que ser la cara de un deporte trae realidades corporativas durísimas, donde las relaciones personales muchas veces se sacrifican en busca de resultados inmediatos. De aquí en adelante, su reto no será solo anotar de larga distancia o repartir asistencias espectaculares. Será dar un paso al frente como líder capaz de unir a un vestuario distraído, solo con fuerza de voluntad. A las grandes jugadoras se les define por cómo manejan las victorias fáciles. Pero el estatus de leyenda se gana por cómo enfrentan el caos interno cuando el piso empieza a temblar. Cómo responda Clark a todo este drama de directiva marcará el resto de su temporada, y quizás toda su trayectoria en Indiana. Mientras el polvo empieza a asentarse, el Fever se encuentra en una encrucijada peligrosa que va a definir su futuro por años. Tomar una decisión audaz en la directiva demuestra que la organización está totalmente comprometida en construir un equipo de campeonato alrededor de su estrella generacional, sin perder tiempo en procesos lentos. Pero hacer un cambio estructural en plena temporada carga un riesgo enorme, porque si el nuevo sistema no funciona de inmediato, todo se puede voltear en contra. Millones de fans van a tener la mirada puesta en cada partido que viene, buscando señales de progreso o de más quiebre interno. Si quitamos todo el drama, los rumores y la cobertura interminable de los medios, la lección de fondo de esta historia es simple: la grandeza rápida tiene un costo brutal. El Fever de Indiana quería la fama, los estadios llenos, la atención nacional que trae drafear a un fenómeno generacional. Pero junto con esa fama llegó un estándar sin piedad, donde el segundo lugar se ve como una catástrofe total, y la paciencia queda completamente descartada. La directiva demostró que está dispuesta a desarmar su propia estructura interna antes que aceptar la mediocridad en televisión nacional. Si esta decisión tan drástica termina en un título de campeonato, o se convierte en una historia de advertencia sobre moverse demasiado rápido, eso solo el tiempo lo va a decir. Pero una cosa es absolutamente segura en esta nueva era del deporte: la lealtad dura poco, las expectativas están por las nubes, y nadie está a salvo cuando los resultados no están a la altura del hype. Si volvemos a ver con calma los momentos exactos de aquel partido fatídico contra Las Vegas, queda clarísimo por qué la directiva sintió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. No fue solo el marcador final. Fue la forma en que llegó la derrota lo que activó la reacción ejecutiva inmediata. Las Aces ejecutaron el mismo bloqueo y continuación una y otra vez, exponiendo fallas laterales enormes en la defensa de Indiana durante los 40 minutos completos, sin que hubiera ajuste real. Cuando un entrenador deja que la misma jugada destroce su defensa decenas de veces en un solo partido, sin probar coberturas alternativas ni mover el personal en cancha, le manda un mensaje clarísimo a la directiva: el cuerpo técnico se quedó sin respuestas. La gerencia general sabía que si Las Vegas podía desarmarlos con tanta facilidad, cualquier equipo de élite iba a copiar exactamente el mismo plan en los próximos partidos. Y las estadísticas tampoco ayudaban. La diferencia entre la eficiencia ofensiva del equipo en jugadas estructuradas de media cancha contra el ataque en transición abierta era de noche y día, algo que la directiva no podía seguir ignorando.
Los datos avanzados mostraban que cuando dejaban correr a Clark después de un rebote o un robo, Indiana anotaba a un ritmo líder de toda la liga. Pero cuando el partido se hacía lento y forzaban jugadas estructuradas, su eficiencia ofensiva se desplomaba hacia el fondo de la tabla. Los números dejaban clarísimo que la estructura forzada estaba jugando en contra de las fortalezas naturales del plantel. Para una directiva tan enfocada en métricas analíticas, ver a una entrenadora elegir una y otra vez esquemas de baja eficiencia sobre el ataque abierto de alto rendimiento fue la gota que hizo inevitable la separación. Todo este movimiento de la directiva es una llamada de atención enorme para cada franquicia del básquetbol profesional moderno. Se acabaron los días en que un entrenador podía esconderse detrás de planes de desarrollo a largo plazo o justificar todo diciendo que el equipo es demasiado joven para competir. En un ambiente impulsado por redes sociales, contratos de televisión millonarios y una atención de los fans hiperconcentrada, la responsabilidad es instantánea y total. El Fever de Indiana se jugó una apuesta enorme al sacudir su estructura de forma tan pública, apostando todo a que un cambio inmediato desatará su verdadero techo. Solo el tiempo dirá si esta jugada audaz enciende una carrera histórica hacia el título, o crea un ambiente inestable que frene el potencial de su estrella. Pero hay algo que ya no tiene vuelta atrás. El estándar de éxito en Indiana subió para siempre. La conversación sobre el vestuario sigue evolucionando, con exjugadoras y analistas opinando sobre qué significa este nivel de inestabilidad para el crecimiento de una estrella joven a largo plazo. Cuando una franquicia hace cambios técnicos tan rápido, tan temprano en la carrera de su estrella, eso puede romper los hábitos fundamentales necesarios para construir defensa y consistencia de nivel campeón. Los grandes sistemas de básquetbol se construyen con miles de repeticiones y confianza total entre la banca y la cancha. Cuando esa confianza se rompe antes de tiempo, las jugadoras quedan adivinando qué se espera de ellas, generando dudas justo en los momentos más críticos de los partidos cerrados. Ahora la directiva tiene que moverse con precisión total para contratar a alguien capaz de restaurar esa sensación de seguridad, sin perder la identidad ofensiva de alto ritmo que los fans pagan por ver. Mientras tanto, la velocidad con la que esta historia dominó las redes sociales demuestra la burbuja mediática intensa que rodea a Clark y al Fever. Cada movimiento de la directiva es analizado por millones de cuentas generando opiniones, debates y rumores que se esparcen más rápido de lo que se pueden confirmar los hechos reales. Este ambiente digital sin descanso agrega una capa extra de presión psicológica sobre jugadoras que solo intentan concentrarse en hacer bien su trabajo en la cancha. Manejar ese ruido exige un nivel de fortaleza mental que muy pocas atletas jóvenes tienen que desarrollar tan temprano en su carrera profesional. La capacidad de Clark para dejar a un lado el drama fuera de la cancha y mantenerse enfocada en su juego va a determinar, al final, si este equipo puede resistir la tormenta y convertirse en un verdadero contendiente al título. Mientras el equipo se prepara para volver a la cancha en su próximo partido, el ambiente en el estadio promete ser eléctrico, cargado de nervios y curiosidad. Los fans van a estar analizando cada interacción en la banca, cada jugada ordenada, cada gesto corporal, buscando ver cómo responde el equipo tras este movimiento de la directiva. Una actuación dominante y con energía podría callar de inmediato a los críticos, validando la postura agresiva de la gerencia y demostrando que el cambio sí era necesario para desatar todo el poder ofensivo del equipo. Pero otra actuación floja solo va a intensificar el escrutinio público, y va a levantar preguntas todavía más duras sobre si los problemas del equipo van mucho más allá del banquillo técnico. Al final, toda esta saga de alto riesgo es un recordatorio brutal de la presión inmensa que trae la fama acelerada y el talento generacional en el deporte moderno. El Fever de Indiana invitó a la atención mediática global cuando draftearon a una jugadora que, ella sola, redefinió el panorama del básquetbol femenino. Pero con esa fama llegó una realidad sin piedad. Aquí, fallar simplemente no es una opción.